te debe dar la hipoteca no porque tú tengas una casa que valga mucho, no. Te dan la hipoteca porque tus ingresos te dan suficiente para pagar esos recibos mensualmente. Y en caso de que no los pagues, pues tener una garantía para poder devolver el dinero a la señora María. El objetivo de los bancos no es quedarse ni con ladrillos, ni con coches, ni con inmuebles, ni con locales comerciales. Esto es 100%, el podcast del Banco de España. Hace un año, el Banco de España estrenaba su podcast, este que escuchas para abrirte sus puertas e invitarte a conocernos. Acercándote a temas económicos, tecnológicos y sociales, queremos contarte qué es lo que hacemos en el banco, porque es importante para ti y especialmente quiénes son las personas que lo llevan a cabo, quiénes trabajamos aquí. Y aunque el podcast se llama 100% Banco de España, después de todo un año de episodios, no llegamos ni al 10% de todo lo que te queremos contar. Así que este episodio está dedicado a ti. Muchas gracias por escucharnos y a la señora María. Permíteme que te la presente, ya que vais a compartir este momentazo y probablemente tengáis cosas en común. La señora María es una de esas grandes financieras anónimas que no sabe lo que es el ROI, pero lleva las cuentas de su economía familiar con más diligencia que cualquier empresa del IBEX 35. Sabe aprovechar las tendencias bajistas del mercado para comprar en la mejor temporada y en qué activos de calidad tiene que invertir para minimizar la depreciación y obtener un alto rendimiento a medio y largo plazo. Con esta cuidadosa gestión, la señora María tiene algún que otro exceso de liquidez, unos ahorrillos que ella va depositando en su cuenta bancaria. Aunque quizá no lo sepa, junto con esos ahorros, la señora María deposita en su banco su confianza. Una confianza que permite que la economía funcione, porque ese banco va a poder prestar esos ahorros a otra familia en forma de hipoteca, por ejemplo, o a una empresa para que pueda llevar a cabo una inversión. ¿Qué riesgos asume la banca en esta labor de intermediación financiera? ¿Cómo podemos medirlos? ¿Han evolucionado? ¿Y por qué es importante que esos riesgos estén controlados para la señora María y para la economía en general? Para contestar a estas y otras muchas preguntas que vamos a hacerle, tenemos la suerte de que nos acompañe Antonio Morillo. Él es 100% supervisión en el Banco de España y dirige uno de los departamentos de supervisión sobre entidades significativas que ahora mismo nos cuenta qué es. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por invitarnos. Pues, Antonio, si te parece, empezando por la última pregunta que estaba lanzando, ¿por qué es importante supervisar las entidades bancarias? No solamente para el sistema, como decíamos, sino para todos y cada uno de los que participamos en él, que somos toda la ciudadanía. Bueno, vamos a intentar explicar un modo didáctico, ¿no? Porque siempre tendemos a hablar usando todo tipo de palabrejos, ¿no? Vamos a ver, para el crecimiento de la economía, que cree riqueza, que un país avance, pues es muy importante tener un sistema financiero pues, que sea sano, sea sólido y que lleve a cabo su función de forma eficiente y eficaz. Entonces, el mayor jugador que hay en un sistema financiero son los bancos. ¿No? ¿Por qué? Porque los bancos hacen lo que llamamos en plan teórico una labor de intermediación de los flujos financieros. Pero retomando tu ejemplo, el gran ejemplo de la señora María, básicamente lo que hace un banco es coger el dinero de muchas señoras Marías, los agrupa y ese dinero se lo presta a otros agentes, a una empresa, a una familia que necesita ese dinero ¿para qué? Para invertir en esa empresa, para crear empleo, para comprarse una casa, para comprarse un coche. Todo eso lo que hace es crear riqueza. Entonces, en esa función de intermediación, los bancos asumen riesgos, porque obviamente el dinero que están prestando no suele ser en un porcentaje muy elevado el suyo, es el de la señora María. Estos riesgos son los que tenemos que evaluar los supervisores. ¿Para qué? Para ver que las entidades asuman el riesgo adecuado a su modelo de negocio y a su capacidad para gestionarlos. Entonces, es importante que la asunción de esos riesgos sea adecuada, estén bien calibrados, estén bien medidos y tengan unas medidas mitigantes en caso de que ese riesgo pueda producir pérdidas al banco. Sí, porque además la supervisión también aporta otras cosas, ¿no? Efectivamente. He contado un poco lo que llamamos la supervisión prudencial, pero hay otro tipo de supervisión. Está la supervisión de los sistemas de pago, cuando compramos con la tarjeta, esos flujos financieros que se canalizan a través de sistemas de pago. Otro tema también es el sistema de prevención de crisis. Tenemos que prevenir un poco las crisis que los bancos pueden entrar o otros agentes del sistema financiero. Y luego lo más importante también es que la supervisión que llamamos de supervisión de conducta. La supervisión de conducta es la forma en que se relaciona el banco con los clientes, con las señoras Marías, ya sea de activo o de pasivo. Tenemos que procurar que el banco se relacione de forma razonable, justa y transparente. Claro, porque al final el negocio de intermediación
puede tener similitudes y diferencias con otros sectores. Si yo tengo una zapatería, por ejemplo, pues yo compro zapatos a un proveedor y se los vendo a un cliente. La diferencia es que al final el banco compra, entendido de esta manera, los ahorros de la señora María, se los vende a Juan, por ejemplo, en forma de hipoteca, pero hay ciertas diferencias porque Juan en algún momento tiene que devolver ese dinero que se le ha prestado y el banco tiene que ser capaz de devolver también su dinero a la señora María. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que hacen diferente el negocio bancario del negocio de otros sectores de actividad? Hablando de riesgos, hay mucha tipología de riesgos y hay mucha literatura al respecto, ¿no? Pero yo creo que vamos a centrarnos un poco en los 3 más o menos principales que la gente puede entender, ¿no? Lo que llamamos el riesgo de modelo de negocio. Está muy unido al concepto de sostenibilidad del banco en el tiempo, ¿no? Hay modelos de negocio diferentes. Hay bancos minoristas, se dedican simplemente al cliente minorista. Hay bancos mayoristas, hay bancos de inversión, bancos solamente se dedican a operaciones corporativas, bancos custodios. Entonces, es un riesgo que es muy importante para nosotros que el modelo de negocio pues, esté bien definido, bien gestionado y bien calibrado, ¿no? El segundo riesgo, por así decirlo, más importante, pues el famoso riesgo de crédito. La señora María ha dejado sus ahorros, ha dejado su dinero y se lo ha prestado a una empresa, a Hierros García. Y Hierros García tiene que devolver ese préstamo que le han hecho, ese importe que le ha dejado el banco, más el precio, porque tienes que devolver lo que te han prestado más un precio por haberte prestado, ¿no? El tipo de interés, se llama tipo de interés, ¿no? Y porque el banco tiene que asegurarse de que devuelva el dinero para poder luego la señora María tenga su dinero también cuando lo necesite. Ahora seguiremos hablando un poco del riesgo de crédito, que habla del concepto de capacidad de pago, que creo que es importante. Y el tercer riesgo, por así decirlo, lo que llamamos el riesgo operacional. El riesgo operacional es una especie como de, ahora mismo llamamos, no cajón desastre, pero el riesgo operacional es aquel riesgo en el que tienes pérdidas porque has vendido mal un producto, ya sea un producto de activo, que vendas un préstamo o una posición a fijo o un plazo fijo, lo has vendido mal a la señora María algo, unas acciones, etcétera. O también el riesgo de que a lo mejor tienes pérdidas operacionales porque tu sistema se ha caído. Entonces tienes un riesgo operacional porque se ha caído tu sistema y no has podido sacar dinero de los cajeros. Y otro tema también a lo mejor es por un tema de la consideración legal inadecuada. Has usado un criterio legal para la relación con tus clientes que no es el adecuado según la legislación. Luego hay muchos más riesgos. Está el riesgo de mercado, está el riesgo de tipo de interés, está el riesgo de liquidez, está el riesgo de gobernanza. Bueno, que si tuviésemos más tiempo podríamos entrar mucho en detalle con eso. Respecto al riesgo de crédito, que la gente lo ve mucho más cercano, ¿cómo podemos medirlo? A los bancos lo que exigimos es que usen sobre todo el principio de la capacidad de pago. Es decir, cuando concedes una hipoteca, concedes un préstamo para el coche, concedes una tarjeta de crédito, el banco se tiene que fijar en que el deudor, a la persona a quien se lo has vendido, tenga una capacidad de pago suficiente. ¿Para qué? Para devolverte el dinero que le has prestado más el precio, que es el tipo de interés. Entonces, el criterio fundamental es la capacidad de pago. Cuanto mayor capacidad de pago tenga esta persona, pues menos es la probabilidad de impago, lo que llamamos en términos económicos la famosa PD. Pero aún así, el riesgo es la posibilidad. Aún así, no hay riesgo nunca cero. Entonces, puede haber un impago perfectamente. Bueno, pues en ese caso, si vemos que es interesante dar esa operación, si el banco ha usado la capacidad de pago, luego puedo pedir garantías, porque en caso de que impague, bueno, tengo una garantía. Pero debe ser un criterio totalmente secundario. Es lo que llamamos la famosa hipoteca. Pero te debe dar la hipoteca no porque tú tengas una casa que valga mucho, no. Te debe dar la hipoteca porque tus ingresos, ya sea una empresa, porque también hay hipotecas en empresas o familia, te dan suficiente para pagar esos recibos mensualmente. Y en caso de que no los pagues, pues tener una garantía para que ese préstamo luego el banco pueda usar esa garantía, usar ese colateral para poder devolver el dinero a la señora María. El objetivo de los bancos no es quedarse ni con ladrillos, ni con coches, ni con inmuebles, ni con locales comerciales. El objetivo de los bancos es prestar dinero, recibir dinero. Es el instrumento de pago, la unidad de cuenta que un banco tiene que tener. Con lo cual, nosotros analizamos todos estos riesgos y el riesgo de crédito analizamos fundamentalmente que las operaciones estén bien concedidas en base a la capacidad de pago. En base al análisis de estos riesgos, podemos exigir a los bancos pues el qué, unos requerimientos para que fortalezcan sus debilidades y en caso también le podemos exigir que el banco tenga que tener un nivel mínimo de capital, de solvencia, para que en caso de que haya pérdidas por el riesgo que sea, tenga capital suficiente para poder afrontar esas pérdidas. Claro, porque aquí es muy importante que el dinero, o al menos la mayor parte del dinero que maneja un banco, no es del banco, es de todas las señoras Marías que hay en España.
Claro, porque un banco, el total activo que son los préstamos que tiene, ¿no? Préstamos e inversiones que hace el propio banco. Pero ¿cómo se financia esto? Pues la relación suele ser 80-20. Es decir, un 20 es el dinero de capital social de los accionistas del banco, ¿vale? Pero 80% son recursos de terceros. Y son las distintas señoras Marías. Yo cuando hablo de la señora María me acuerdo siempre de mi madre, ¿no? Que tiene 98 años, entonces por eso siempre uso ejemplo. Claro, básicamente cuando hay un préstamo de 100, a lo mejor esos 100, pues depende de cada banco, del modelo de negocio, pues a lo mejor 10, 12 son recursos del propio banco, recursos propios, pero el resto son recursos de los distintos terceros que han puesto su confianza en el banco para dejar ahí sus ahorros, ¿no? Con la tecnología metida en todas partes, supongo que algunos de estos riesgos que has venido comentando, gracias a la tecnología y a tener un mayor acceso a los datos y a la información, se han visto mitigados. Y sin embargo hay otros que antes no existían, que ahora han aparecido, ¿no? Como todo el tema de los ciberriesgos. ¿Cómo controláis eso? ¿Cómo lo medís? Bueno, ha cambiado. O sea, primero vamos a poner encima de la mesa el concepto de datos. Para analizar una operación, los bancos tienen una serie de datos. Datos de tu capacidad de pago, tu patrimonio, los recibos que tienes, los que pagas, todo lo que te llega a la cuenta corriente. Y esos datos, antiguamente, pues eran carpetas, físicamente. Entonces tenía datos sobre el cliente. Cuando un cliente entraba por la sucursal, tenía su carpetilla y veías pues, qué es lo que tenía ese cliente con el banco. Todos estos datos ahora se han digitalizado. Ahora ya no hay carpetas en las sucursales. Tú entras, das tu DNI y al señor que está en la sucursal bancaria, con tu DNI, le sale toda la posición de la relación que tiene ese cliente con el banco. Ese es un primer paso. Otro paso es que ahora ya ni se imprime. Prácticamente no hay bolis. Ya la gente no firma con bolis. Firmas en la tablet. Se han desarrollado aplicaciones por parte de los bancos, pero ahora realmente muy pocas veces vamos a una sucursal bancaria. Todos, en general, usamos aplicaciones por el móvil, los web, todo el sistema de que te autentificas por códigos claves SMS. Es decir, los datos han pasado a ser digitales. El tema analógico ha desaparecido. Entonces, esto que tiene ventajas y desventajas. Ventajas es que el tratamiento de datos los tienes todos juntos y puedes medirlos, calibrarlos, gestionarlos, agruparlos y puedes sacar comportamientos de los datos que te pueden dar un mejor perfil de riesgo del cliente. Pero ya sea al que le voy a dar un préstamo, como ya sea al cliente, la señora María, que le dices, esta señora María le puedo ofrecer un fondo de inversión o le puedo ofrecer una operación de plazo. Si a esto le sumas la gran llegada, la gran protagonista de la inteligencia artificial, pues entonces ya tenemos que los datos automatizados, digitalizados y un algoritmo que te analiza estos datos y te da la mejor versión posible de la operación que queréis hacer. ¿Esto qué implica? Ha aparecido riesgos porque esa relación con el cliente más digital, más a distancia, ha aparecido el riesgo de la ciberseguridad. Ha aparecido el riesgo de que pueda haber fallos operacionales, de una mala gestión de los datos, un mal análisis de la capacidad de pago de los clientes. Esto lo que ha hecho es que nos tengamos que adaptar totalmente a la evolución. En tema tecnológico, hay que decir que la Supervisión Banco España creo que es de las primeras en Europa que tenía inspectores informáticos. Es decir, nosotros hace 30 años ya vimos por dónde iba todo esto y ya vimos que primero venía la evolución de los datos, todo el tema de digitalizar y tratar los datos y que íbamos a pasar a un desarrollo muy importante, inversiones muy importantes de los bancos en todo lo que se llama material tecnológico o el host de los bancos, aplicaciones de los bancos, ¿no? Bueno, supongo que si tenemos inspectores de riesgos tecnológicos de manera prematura, supongo que el nivel tecnológico de los bancos españoles será alto. ¿Cómo salen con respecto a otros bancos? Obviamente sabes que de bancos en concreto no podemos hablar, pero sí que es cierto que hay que reconocer que los bancos españoles están haciendo y van a hacer mucha inversión en tecnología, en dos, por así decirlo, ámbitos diferentes. Uno, en desarrollar aplicaciones propias que mejoren la relación con el cliente y otras en desarrollar también sistemas para dar seguridad a ese canal de relación con el cliente. Yo veo que los bancos españoles salen de un punto de partida, a mi modo de ver, muy bueno en comparación con otras bancas en Europa, por así decirlo, ¿no? Y eso se nota, no sé, mucha gente habla del Bizum. ¿Que es un invento español? Es un invento español, pero vamos, el Bizum, que digamos, es espectacular, una cosa tan
tan simple como unir un teléfono móvil con la tecnología del teléfono móvil con el tema bancario. Es un ejemplo bastante de desarrollo tecnológico que favorece el qué, la productividad, la eficiencia, la eficacia del cliente bancario en la relación con su banco. Hablabas de Europa. Cuéntanos, Antonio, ¿qué es el MUS y qué papel juega el Banco de España o qué cartas juega? Bueno, el MUS, Mecanismo Único de Supervisión, nosotros llamamos SSM, que es un acrónimo en inglés, pero vamos, MUS. La Unión Bancaria va con sus fases, su etapa, y va poco a poco avanzando, ¿no? El MUS es el sistema de supervisión única de todo el sistema financiero europeo, de todos los jugadores, como he dicho, del sistema financiero europeo, que son los bancos europeos. La supervisión única se desarrolla a través de unos equipos, los famosos equipos conjuntos de supervisión. También en el argot nuestro llamamos JOSETES, ya que son los famosos JST, y llamamos JOSETES, acrónimo en inglés. Entonces, a través de equipos conjuntos de supervisión, valoramos los riesgos, calibramos los riesgos, intentamos mantener el conocimiento de las entidades, y en base a ese conocimiento y esa valoración, los equipos conjuntos hacen un diagnóstico y emiten unos requerimientos a esos bancos para que mejoren sus puntos débiles, mejoren su capital. ¿Esa decisión quién la toma? Pues la toma el Consejo de Supervisión del MUS, en la que nuestra directora general de supervisión es miembro. Pero tampoco olvidemos que el MUS es por así decirlo, un elemento del Banco Central Europeo, que al final algunas decisiones se toman en el MUS, en el Consejo de Supervisión del MUS, pero saltan al Consejo de Gobernadores del BCE, en la que nuestro gobernador es miembro. Es decir, que todo esto de que la supervisión única se ha ido de España y tal, bueno, es un poco inexacto. También teniendo en cuenta que los equipos conjuntos de supervisión, 3/4 partes son inspectores del Banco de España. Y ahora explícanos aquello que yo creo que este es el momento de las entidades significativas y las entidades menos significativas. Sí, esto también es otro tema de, es que las significativas se supervisan bien y las significativas mal. No. Vamos a ver, el sistema financiero europeo es grande, que España tiene mucho peso, pero el sistema financiero europeo es grande y hay muchos bancos. Son 27 países y entonces lo que se decidió en ese momento es, en función del tamaño y la complejidad del modelo de negocio, se intentó hacer una separación. Es decir, entidades significativas y entidades menos significativas, pero no porque sean menos importantes, sino porque hay que cortar en un momento dado una línea para poder hacer lo que llamamos una supervisión directa o indirecta. ¿A qué me refiero? Los que llamamos entidades significativas son aquellas que tienen supervisión directa por el MUS. Los equipos conjuntos formados por inspectores del BCE e inspectores del Banco de España tienen una supervisión directa y las decisiones de capital se toman en el Consejo de Supervisión del MUS. Las entidades menos significativas suelen tener una supervisión indirecta por parte del BCE, pero directa por parte del Banco de España. Los equipos no son conjuntos, son todo Banco de España y las decisiones de capital sobre esas entidades se toman en la Comisión Ejecutiva del Banco de España. El rigor y la exigencia es la misma. De hecho, el mero traspaso de entidades menos significativas a significativas es un tema de tamaño. No es un tema de que hayas hecho una tipo de operaciones o más riesgo. No, es un tema ahora mismo totalmente de tamaño. Hablamos de las inspecciones y uno se imagina coches tintados llegando a la entidad, hombres y mujeres trajeados con las gafas de sol casi que se bajan y un montón de dispositivos ahí de espionaje a ver qué pasa en las entidades. ¿Cómo son realmente las inspecciones, Antonio? Bueno, en coche no vamos y dispositivos de espía tampoco. Somos grandes desconocidos, eso sí es cierto, ¿no? Y es bueno que un supervisor no sea conocido. Cuanto menos se nos conozca en sentido, es mejor para todo el sistema financiero. Bueno, básicamente la supervisión, podemos decirlo que hay dos partes, ¿no? Lo que llamamos el seguimiento continuado y lo que llamamos el seguimiento on-site, ¿no? El seguimiento continuado es lo que se llama off-site y el otro on-site. El seguimiento continuado son los equipos conjuntos de supervisión que habíamos hablado antes, que están constantemente, continuadamente, con las entidades, pues pidiéndole información, analizando operaciones, datos, valorando activos, intentando incrementar y entender mejor el conocimiento de cómo la entidad opera. Y en base a eso, hace un diagnóstico sobre los riesgos, emiten una carta de requerimientos sobre qué tienes que mejorar, dónde tienes que mejorar. Y en base a eso también te van a poner un nivel de capital. Y esto es durante todo el año. Y son equipos conjuntos. Y están, básicamente, normalmente suelen estar están en el Banco de España o en Frankfurt, en la sede central del SSM. Luego está la otra opción supervisora, que son las famosas inspecciones. Las inspecciones son, de repente un banco recibe la visita de un equipo de 7 o 8 personas
que van a ver, por ejemplo, pues una cartera de créditos que has dado a determinado sector económico. Y se están 2 meses o 3 meses viendo solamente ese aspecto, nada más. Por ejemplo, pues quiero ver pues, todos los créditos que ha dado hipotecarios en el último año, o quiero ver las tarjetas de crédito, o quiero ver préstamos a empresas corporativas grandes. Y te ven un aspecto muy concreto. Están 2 meses, analizan los riesgos, analizan cómo los han gestionado, calibran, valoran esos riesgos, valoran cómo están esos activos reflejados contablemente, y en base a eso emiten una serie de requerimientos o de debilidades que se lo dan al banco para que se defienda, el banco se defiende y luego al final se llega a un consenso de una carta de recomendaciones final en que el banco tiene unos plazos para solucionar esos problemas. Una vez que soluciona esos problemas, el equipo de seguimiento continuado se encarga de ver que el banco lo ha hecho realmente. Pero esos inspectores que están en la inspección se van después de esos 3 meses y se van a otra inspección, a otro banco y a ver otro tema, a lo mejor. Estás viendo hipotecas o estás viendo luego qué tarjeta de crédito. La pregunta muchas veces es, ¿cómo sabe este equipo de inspección lo que tiene que ver? Bueno, aquí está un poco lo que llamamos la guía LAS. El equipo de seguimiento continuado, en esta valoración continua que hace, pues detecta una cosa a lo mejor en una cartera de préstamos personales. Entonces, como no tienen tiempo porque no es su misión, lo que hace es que levanta la mano y hace de guía láser para los equipos de inspección que oye, mírame esto. Esto te da un poco la idea de la capacidad técnica y la formación que tiene que tener un inspector del Banco de España, porque tiene que ver muchas cosas en muchos distintos modelos de negocio y muy dinámicamente en el tiempo. Pues Antonio, si te parece, me quedo con 3 ideas de nuestra conversación. La primera es que nos gusten más o menos, que depende de la etapa de nuestra vida, nos gustan más o menos, los bancos son esenciales para la economía real. Y en la economía real es en la que de verdad vivimos, es en la que consumimos, en la que se genera empleo, en la que se genera riqueza. La segunda es que, pues que el Banco de España está realizando un servicio público. Supervisamos a las entidades bancarias porque el dinero no es suyo. Es, como decíamos antes, de la señora María, y es esencial que la señora María mantenga esa confianza para que la economía real funcione, para que el dinero fluya. Y por último, que si bien el negocio bancario ya está evolucionando con la tecnología, en el Banco de España también hemos ido evolucionando para que la supervisión, pues a la par que comentabas, ¿no? Que con la automatización éramos cada vez más eficientes y eficaces, pues para que esa supervisión también sea más eficiente y eficaz. Y si me permites ya la última pregunta, Antonio, eres economista, es lo que la gente espera encontrar en el Banco de España, pero cuéntame qué hace pues, un economista como tú en un sitio como este, porque además has tenido una carrera particularmente variada e interesante. Básicamente, porque Inspección Banco España es que yo creo que es un trabajo apasionante, es un trabajo que te obliga a estar actualizado constantemente por toda la evolución que hemos visto y te obliga también a ser conocedor de todo tipo de riesgos, cómo se gestionan en todo tipo de bancos, con lo cual eso te enriquece muchísimo, es apasionante. Y luego es un trabajo muy de equipo, o sea, vamos, aquí en la Inspección de Banco España todos es un trabajo muy de equipo y eso te hace que te enriquece mucho el trato con las personas, te enriquece mucho la gestión de recursos humanos. Esto te atrae mucho. Los nuevos inspectores cuando entran es que el ambiente que hay de colaboración y luego la exigencia profesional es bastante elevada, ¿no? El haber estado fuera, o por así decirlo como dicen algunos, en el otro lado de la mesa, ¿no? Pues lo que te ayuda es a comprender un poco el proceso de toma de decisiones que tiene que hacer un banco cuando va a asumir un riesgo. Es muy fácil ser inspector, siempre he dicho, y llegar a posteriori a valorar los riesgos que ha asumido un banco, pero cuando ya los ha tomado. Entonces, el estar en otro lado lo que te enriquece es que has estado tomando esas decisiones y más con mentalidad de inspector, sabiendo que luego van a venir unos compañeros tuyos a valorar lo que tú has tomado. Entonces, te hace entender y te hace comprender de una forma mucho más práctica todos los procesos de decisión que se toman en los bancos. Con lo cual, si lo entiendes mejor, creo que podrás supervisarlos mejor y podrás relativizar qué es lo importante, qué es el humo que no te deja ver un poco el bosque. Y eso yo creo que hemos traído el Banco de España, lo hay bastante, porque incorporamos siempre profesionales un poco con experiencia que han trabajado en otros sectores. Y esto nos enriquece muchísimo a la hora de supervisar. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias sobre todo por acercar la supervisión a la ciudadanía y que entiendan lo importante que es, de verdad,
en su día a día, que no es una cosa que esté aislada, sino que impacta en ellos directamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder explicar un poco lo que es la supervisión. Soy Ana Comellas y todo lo que escuchas en este podcast es 100% Banco de España. Puedes escuchar todos los episodios en nuestra web www.bde.es/podcast, donde encontrarás un montón de información adicional sobre supervisión y otros informes y publicaciones que tiene el banco, además de los servicios que te ofrecemos. Y nos puedes escuchar también, como siempre, en YouTube Podcast, en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Muchas gracias por escucharnos ya un año.